Brasil. Lo que ocurría, al menos en el caso mexicano, es que estábamos ante tres problemáticas antes de que se diera el tema del COVID-19. Ya algunos de los compañeros ya lo han mencionado Adolfo, ahí Carlos también, en fin. Pasamos por una situación de estancamiento de largo plazo, también por un problema de una coyuntura internacional negativa, y en tercer punto, una coyuntura doméstica negativa. Entonces, a continuación lo que voy a hacer es explicar estos tres puntos. Aquí en pantalla ustedes pueden ver el estancamiento de largo plazo de la economía. Yo he dedicado algunos papers ahí a demostrar este asunto. Esta gráfica en particular es una gráfica reveladora porque tenemos la información del crecimiento sexenal y empieza con Miguel de la Madrid. Como pueden ver, es un sexenio de crecimiento cero, para luego pasar con Carlos Salinas de Gortari, el crecimiento más alto de los últimos, digamos, 34 años, es de 3.96, aún así sigue siendo un crecimiento bajo, mediocre. En 1995-2000, ya con Zedillo, crecimos 3.4%, es decir, se redujo con respecto al promedio de Carlos Salinas. Con Vicente Fox se sigue reduciendo a 2.13%, y digamos la trayectoria sigue siendo esa, 1.84 con Felipe Calderón, y el último dato que presento aquí en esta gráfica pues es con Enrique Peña Nieto, 1.83%, es decir, a medida que transcurre el tiempo, la economía en términos generales está creciendo menos, la economía mexicana. Este es el primer problema al que nos estamos enfrentando, visto desde una perspectiva de largo plazo. La economía en promedio para estos años que aquí están presentados en pantalla crece al 2% si utilizamos el PIB, y si utilizamos el PIB per cápita es al 0.4%, es decir, un crecimiento francamente mediocre que no permite generar empleos y que evidentemente no permite que haya mayor bienestar o que mejoren las condiciones de vida de las personas en el país. El segundo problema, ya este es coyuntural, no es de largo plazo, es que aparece en el escenario un presidente que muchos no esperábamos que se convirtiera en presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, es Donald Trump, y desde que estaba en campaña le hablaba de dos cosas. Una era finalizar el Telecán, por un lado, porque le parecía un acuerdo negativo para los americanos, y por el otro, hacer que los mexicanos construyeran un muro para detener la migración ilegal. Lo que ocurre tras su llegada en 2017 es precisamente que se exacerba la incertidumbre y los riesgos, porque sigue hablando del fin del Telecán, lo que consigue, porque de hecho el año pasado se logra la aprobación de un nuevo acuerdo, por lo tanto sí se logró lo que decía Trump, es decir, desaparecer el Telecán y abrir paso al TIMEC, un acuerdo que todavía no hemos analizado a profundidad, pero que claramente establece condiciones de desventaja para México. El otro elemento que también cumplió es que decía que México iba a construir el muro. Pues bueno, físicamente no lo construimos, pero sí al final nos obliga a detener a la migración de centroamericanos, particularmente a Estados Unidos, a través de esta amenaza arancelaria que inició a principios del 2019, que amenazó que se llevaría a cabo en junio del 2019. Finalmente no se lleva a cabo, pero México tiene que ceder y tiene que poner a la Guardia Nacional en la frontera con los Estados Unidos para detener los flujos, así como también en la frontera sur de México. Y el tercer elemento negativo de la coyuntura, pues es precisamente este afán neoproteccionista de Donald Trump, esta guerra comercial que inicia con China, y bueno, básicamente esto impide que haya condiciones de desarrollo productivo ya no solo para México, sino para el mundo, porque pues es una guerra entre los dos gigantes económicos, los dos gigantes comerciales de nuestro planeta. Entonces tenemos estas dos situaciones negativas antes de la aparición del COVID, y la tercera es otra coyuntura, pero en este caso doméstica, que es negativa. Sabemos, no es novedad para los que estudiamos economía, que hay una relación entre el ciclo político y el ciclo económico, y sabemos que normalmente el primer año de gobierno es malo. Lo ha sido o lo fue así con Fox, con Calderón, con Peña, y claro que también lo fue de la misma forma con Andrés Manuel.
Entonces esto es un factor todavía que complica más las cosas, aunado a que se cancelaron inversiones públicas que eran muy importantes, una obra que llevaba más del 30%, por lo que sabemos que es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Eso evidentemente genera pánico en los mercados. Lo vimos claramente con la caída en las bolsas, con la depreciación de nuestro tipo de cambio y bueno, con una situación que hoy no se corrige. Sigue habiendo dudas en relación al actuar gubernamental por parte de los agentes privados. En fin, se deterioró la confianza de los inversionistas, sigue en este momento en una situación conflictiva y quizás diría yo hasta grave porque hay un rompimiento de la relación entre el presidente y una parte del sector empresarial. Y aquí en la gráfica, esta gráfica que está entre colores rojos y grises, es una gráfica que elaboró Mario Amparo Casar, que se presenta en la revista Nexus del mes de marzo, y es una gráfica donde ella demuestra en este artículo que el presidente es uno de los que, en relación a comparativos de otros sexenios, pues es un presidente que actúa siempre al margen de la ley. Y aquí se muestra en una primera parte las acciones de inconstitucionalidad en lo que sería el 2013, es decir, con Peña Nieto, son 40, mientras que con Andrés Manuel López Obrador ya en el 2019 hay 145 acciones de inconstitucionalidad, es decir, el 263% de incremento. Y en cuanto a controversias constitucionales, pues vean, también es interesante el grado de incremento de 222%. Y por si fuera poco, o sea, todavía más negativo, el presidente en los discursos de todas las mañanas denosta a la economía y a los economistas y siempre manda el mensaje de que a partir de la cuarta transformación se está terminando con un modelo que él llama neoliberal, que por cierto los economistas pues, no estamos muy de acuerdo con el término porque hay neoclásico quizás, ortodoxo se refiere, no sé, no sabemos exactamente a qué refiere con ello, pero en los hechos su gobierno en todo caso sería, como han dicho otros compañeros ya, es un gobierno realmente más neoliberal que los gobiernos anteriores porque básicamente ha insistido en un programa que él llama austeridad republicana y que básicamente de lo que trata este programa es de mantener finanzas públicas sanas, de generar recortes en diferentes sectores del gobierno, particularmente los hemos visto en ciencia, tecnología, innovación, un sector que no esperábamos que sufriera recorte. Y bueno, en fin, es parte del modelo actual económico del gobierno federal que se basa en la austeridad de las finanzas públicas. Entonces, en resumen, estos elementos de corto plazo y también de largo plazo colaboran para que finalmente en 2019 vean esta gráfica, tenemos una trayectoria recesiva. De hecho, el presidente todo el año pasado discutía primero que no era cierto que hubiera recesión. Había quienes insistíamos que estábamos en esa trayectoria por publicaciones que habíamos hecho y efectivamente al final del año se demuestra que efectivamente México estaba en un escenario recesivo. El crecimiento del 2019 fue de crecimiento del 0.1%, particularmente grave en el cuarto trimestre del 2019. Aunque hoy no han aparecido los datos todavía del primer trimestre del 2020, anticipamos que efectivamente esta tendencia que estamos viendo en la gráfica se mantiene y que la economía ya antes de la aparición del COVID pues ya atravesaba por un ciclo recesivo, una etapa recesiva del ciclo. Y bueno, finalmente aparece el COVID-19. Recordemos que todo se empieza a hablar de esto en diciembre. Yo incluso recuerdo haber hecho declaraciones en el sentido de que no sería grave, porque no sería grave hasta que se declarara una pandemia. Finalmente, en 2020 se declara pandemia a nivel mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y pues en el caso mexicano, pasamos a la fase 2, digamos, de estas etapas que se tiene para controlar. Y básicamente esto es lo que nos está afectando ahora y nos va a afectar en el futuro también. La declaración de una cuarentena a partir del 23 de marzo con término tentativo el 30 de abril. Y digo tentativo porque ya el día de ayer el responsable del tema de salud en México, pues precisamente decía que es altamente probable que esta cuarentena se tenga que extender
para evitar una cadena mayor de contagios y básicamente el quiebre del sistema hospitalario y de salud mexicano. Entonces, ¿por qué nos afecta la cuarentena? Pues básicamente porque hay cierre de actividades que el gobierno llamó no esenciales y pues que en estricto sentido, como han dicho los compañeros, pues significa contracción de la oferta y la demanda. Estos datos que pongo aquí son números que ya están un poco oxidados porque ya no son 3.800 casos, ya son más de 4.000 y el número de muertos también ya se incrementó. Al final son vidas humanas que se pierden y este es el escenario que se suma a la trayectoria negativa que ya tenía y de tal forma que esto nos crea una situación de emergencia. Entonces, aquí les presento ahora, estos son para mí los impactos probables del COVID y de la trayectoria que ya veníamos observando negativa. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hace rato Adolfo también presentaba este dato, en un escenario inercial en los precriterios generales de política económica 2021, vean, hablaba de un crecimiento del 0.1%, pero en un escenario pesimista del menos 3.9%. Por otra parte, uno de los mejores expertos en pronósticos que tenemos, Eduardo Loría, la semana pasada, en un seminario como este, hablaba de que bajo un escenario inercial se decrecería 2.4% en 2020 y en uno pesimista, menos 5.1%. Y ya mis estimaciones son todavía más severas. De hecho, utilizo el término severo porque así el Banco Interamericano de Desarrollo ahora está usando ese término de severidad. Y yo creo que sería la caída en un escenario pesimista de 7% de la economía y en el mejor escenario, que sería el inercial, porque no hay un escenario optimista, sería de menos 1.5%. Entonces, al final vamos a tener una situación que no creo que se revierta tampoco en el 2021. Es una situación, como ya han dicho ustedes, de mucho más prolongada, va a durar mucho más tiempo y vamos a tener que tomar algunas medidas. De hecho, el gobierno federal, el día 5 de abril aquí en México, el presidente de la República aprovechó la oportunidad para presentar el programa emergente para el bienestar y el empleo. La verdad es que todos los analistas estábamos bastante entretenidos viendo el mensaje y esperando que el presidente hablara de un plan concreto. Menciona este nombre, Programa Emergente para el Bienestar y el Empleo. Sin embargo, no hubo ningún programa al final del día porque el presidente aprovechó el espacio para promover los programas que ya conocíamos en México, es decir, el gasto ordinario de gobierno en programas sociales y en otros programas económicos ya existentes. Volvió a reiterar la idea de que su gobierno mantendrá la austeridad presupuestaria y también descartó que se vayan a aplicar políticas contracíclicas. Incluso cometió algunos errores de formación al mencionar que las políticas contracíclicas del pasado pues son las responsables del incremento en el número de personas en situación de pobreza, lo cual es falso, porque en México no tenemos una tradición de aplicación de políticas contracíclicas y al final del día, como ustedes saben, las políticas contracíclicas son medidas fiscales que ayudan precisamente a atenuar, en este caso, un ciclo recesivo y por lo tanto son necesarias. ¿Cuál es en el mundo un poco qué ha pasado? Pues todos han dado estímulos fiscales o están dando estímulos fiscales. El mismo Jesús ahorita para el caso de España veía yo con agrado que mostraba las cifras del esfuerzo que están haciendo allá para contener el impacto en la parte económica y ahí se ve claramente que España sí tiene un cierto estímulo, no tanto como se observa en Estados Unidos y Canadá, pero sí hay estímulo en un grupo importante de países y México es cero. En México no tenemos un programa o programas emergentes realmente para atender esta situación grave por la cual estamos pasando. Y por eso precisamente quería yo aprovechar el espacio para decirles que lo que necesitamos son medidas extraordinarias, es decir, el gobierno en este momento sí está gastando, pero está gastando de manera ordinaria, es decir, en programas que ya se habían establecido antes de la emergencia. Yo lo que propongo es que haya medidas extraordinarias y que haya, por tanto, recursos extraordinarios. Y mis recomendaciones son muy simples. Por el lado de la política fiscal,
Por un lado, propongo que haya un incremento emergente de por lo menos 3% del PIB en el presupuesto en materia de salud, que este gasto se ejerza de manera rápida, de manera eficiente, de manera transparente. Si se dice que es un gobierno menos corrupto ya el mexicano, bueno, pues entonces hay que aprovechar ese margen que hoy se tiene de un gobierno menos corrupto para gastar en hospitales, para gastar en salarios de personal médico, para gastar en equipamiento. Es decir, hay que dedicar todo nuestro gasto en este rubro. También en condonar el pago de cuotas obrero-patronales por parte de las empresas al IMSS y al Infonavit. Ustedes saben, los que están en México, que el presidente ha dicho que no lo hará, pero también recuerden que dijo que está dispuesto a cambiar si las circunstancias se ponen todavía en situación más crítica. Por lo tanto, creo que esta recomendación para el presidente y su equipo económico me parece que sigue siendo válida. Y el tercer punto que propongo es que haya transferencias directas a personas mayores de 18 años por al menos 3 meses focalizadas por situación de pobreza. De esta forma, vean cómo estoy equilibrando para evitar discusiones que no nos llevan a ningún sitio. Aquí estoy proponiendo, por un lado, apoyar a las empresas y por el otro, apoyar también a las personas pobres para que puedan llevar a cabo su actividad económica. El cuarto es crear un sistema nacional de emprendedores y dar recursos públicos a proyectos empresariales que realicen los jóvenes. Esta es una idea que hace tiempo vengo proponiendo, es decir, si existe un sistema nacional de investigadores en el cual se nos da un recurso mensual, que no es un préstamo, sino es un recurso, es una transferencia directa para que apoye nuestras actividades de investigación. Bueno, os propongo algo similar, pero en este caso para jóvenes que tienen ideas que pueden cristalizarse en negocios y en generación de empleo. Quiero mencionar que estas 4 medidas, hasta aquí donde llevo, son medidas que atienden la emergencia, que no van a permitir que haya crecimiento económico, sino que simplemente van a servir como un alivio para esta situación de emergencia que estamos viviendo. También quiero aclarar que no es un ciclo convencional, es decir, un ciclo económico convencional que estamos viviendo es algo distinto, es algo inédito. Si fuera un ciclo económico convencional, una recesión clásica, las medidas serían otras, pero esta es una situación emergente que no habíamos enfrentado antes y que por lo tanto requiere mucha creatividad. El número 5, hay que suspender temporalmente, no suspender para siempre, quiero ser enfático, suspender temporalmente los grandes proyectos de inversión pública. Me refiero al Tren Maya, al aeropuerto de Santa Lucía, a la refinería de Dos Bocas y el corredor transísmico. Hay que pararlos de momento para redirigir los recursos a obras por todo el país con un impacto directo en el empleo. Básicamente son programas de repavimentación, de alumbrado, de limpieza de espacios públicos, entre otros. Cosa que, por cierto, se antoja complicada, es fácil de decir, pero es difícil llevar a cabo porque recuerden que tenemos que equilibrar entre alivio económico y contención del avance de la enfermedad. Y recuerden que la contención implica el distanciamiento social, el mantenerse en los hogares, en fin. El punto número 6 de estas políticas que propongo es crédito inmediato para la mejora de vivienda o empresas, es decir, dar recursos a las personas para que utilicen esos recursos para mejorar las condiciones, ya sea de mantenimiento, ampliación de la vivienda, en el mismo sentido para el caso de sus empresas. Y 7, muy importante para mí, aumentar en 1%, recuerden, el gasto en ciencia y tecnología. Les digo recuerden porque este gobierno se comprometió en campaña a aumentar al menos a 1% del PIB el gasto en ciencia y tecnología, no lo ha hecho. Les dije hace un momento, hay recortes sustanciales que vienen desde el 2017 y esa ha sido la tendencia que se ha mantenido, es decir, la austeridad en un rubro que a mi parecer no puede ser austero. Más bien aquí debemos buscar que haya más gasto en esta etapa en la que estamos, particularmente en temas de salud. Ya debería de incrementarse el gasto de la forma inmediata. Y eso es por la parte fiscal. Por la parte monetaria no depende del gobierno federal. La parte monetaria, como bien en algunos textos del doctor Juan Alberto sabemos bien, él es experto en la política monetaria, esto depende del Banco de México. Y en el caso del Banco de México propongo algo muy concreto. Ya ustedes ahorita discutiremos si es viable o no
la reducción de la tasa de interés del valor actual, que es de 6,5 hasta el 3,5 en un periodo no mayor a 2 meses. Es decir, vamos a reducir, este es un mecanismo clásico de intervención. Me parece que es un momento de hacerlo por dos razones. Porque el Banco de México tiene una alta credibilidad, primero, y segundo, porque ha logrado contener exitosamente la inflación. Ahorita la inflación no es un problema. Entonces, ahorita lo que hay que hacer es encontrar un alivio para las empresas, para los trabajadores en la etapa emergente, y me parece que el Banco de México puede colaborar con una reducción gradual hasta 3,5 o quizás menos de la tasa de interés. Aprovechemos también que en el Banco de México hoy están dos subgobernadores que tienen una forma distinta de ver la economía, que es Gerardo Esquivel, Jonathan Heath. Me parece que ellos pueden apoyarnos en esta tarea. Y bueno, el Banco de México debe continuar con la intervención en el mercado cambiario, debe proveer de liquidez en dólares mediante las líneas swap que tenemos abiertas, así como comprar títulos privados y públicos, ¿no? Son algunas de las medidas que yo creo que se pueden llevar en la parte monetaria y en la parte fiscal, y no me extiendo más, es simplemente el mensaje que quería darles. Por un lado, ya teníamos una trayectoria negativa, tanto de corto como de largo plazo, aparece el COVID, magnifica esta situación, el gobierno responde, pero no responde como esperábamos, esperemos que modifique su comportamiento, lo que pretende hacer y hace. Y bueno, aquí propuse, como dice el título de la presentación, algunas medidas que yo creo que son concretas de política económica, que permitirían fomentar a la economía, ya no a la producción y el empleo, como lo dije, más bien estoy pensando en medidas que alivian la situación, que permiten que sea menos grave, pero definitivamente, como les presenté en los pronósticos, vuelvo a ellos, y con eso quiero cerrar, pues descarto totalmente que haya crecimiento en 2020, descarto que haya crecimiento en 2021, me parece que este año y el siguiente lo que vamos a observar es decrecimiento, y esa va a ser la línea sobre la cual tenemos que reflexionar y recomendar a las autoridades lo que mejor se podría hacer. Y un mensaje ya final, que no lo quise incluir aquí en las diapositivas, es el gobierno federal mexicano cuenta con un sistema nacional de investigadores, al cual le da recursos, nos da recursos mensualmente. Y me parece trágico que a nosotros no se nos haya consultado nunca en relación a cuáles son las posibles líneas de acción en esta situación emergente, conociendo que el Sistema Nacional de Investigadores, particularmente en su área 5, no solo la de economía, sino hablo del área 5, que es de ciencias sociales, pues tiene un conocimiento acumulado grandísimo, una experiencia histórica,